Ñecuá Oseba y Mantebaera. Sí, justamente a mí te estaba diciendo Sí. de que unas semanas atrás me había encontrado con un amigo Mm. y hablando de una cosa y otra, me dice ñecuá Asusuá Oseba y Mantebaera. Ah, Susu. Y dije yo, nosotros alzamos ñecuá Oseba y Mantebaera, pero Sí. realmente la frase completa es ñecuá Asusuá Mm. Oseba y Mantebaera. Mm. El susuá es el forúnculo, es el nacido, Mm. que nunca sale en una parte que no sea muy sensible, ¿verdad? Del cuerpo. Divertida, ¿verdad? Generalmente en las axilas, un lugar muy doloroso, ¿verdad? Sí. Y también en las partes íntimas, Sí. ¿verdad? Así como se dice, ahí donde no llega el sol. Ujú. Y el ñecuá es muy parecido entonces a eso. El Ah. ñecuá es una persona molestosa, Sí. es una persona que se ofrece con tanta insistencia que ya rebasa los límites de la amabilidad. Mm. Y entonces ya resulta pesada, molesta. Mm. Entonces se le dice, bueno, sí, está bien, gracias. Mm. Te voy a avisar si necesito algo. Mm. Ese es el ñecuá. Mm. O sea, es rechazado, Mm. cortado, porque ya se pasó. Mm. Y lo mismo que el susúa. Bueno, al susúa no se le puede decir no salgas aquí o allá, ¿verdad? Claro. Pero es molestoso también, muy molestoso. Es Ujú. eso, esa comparación del susúa con el ñecuá. Muy buena comparación, ¿eh? Totalmente.